Muy bien, entonces, como les comentaba, vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. Hemos avanzado bastante, apenas 4 días de clase que tuvimos la semana pasada y ya vamos en la diapositiva 70, ¿sí? Ciertamente el avance ha sido mucho, pero me gustaría, antes de continuar, que ya 70 diapositivas, yo creo que ya es mucho, me gustaría preguntarles si se está quedando claro, hay algún tema que quizá no esté quedando claro o que les gustaría tal vez repasar antes de seguir avanzando. A ver, Amelia, Miguel, Teresa, Erika. Digo, soy consciente que, por ejemplo, Miguel pues, no nos pudo acompañar completa la semana, pero aún así, no sé si en la grabación sí quedó claro todo, alguna pregunta o algo. No, Prefiero. Sí, perdón, tengo un pequeño detalle, que como me equivoqué de grupo, pues no me he podido poner al corriente con las clases, la verdad. Pero yo creo que en unos 2 días ya lo tengo. sí, no hay Ahorita problema. checo mañana. De acuerdo. Muy bien, Miguel. Bienvenido. Qué bueno que está nuevamente aquí con nosotros. Entonces, básicamente los temas que hemos estado viendo en estos días, en la semana pasada, fue, pues primeramente, de dónde proviene la palabra testamento, ¿verdad? Recordarán que hablábamos precisamente que es una palabra que proviene del latín testamentum y al mismo tiempo, un poco yendo hacia atrás, del griego también. Hay una palabra ahí en griego que es de donde se toma este término de testamento. También estuvimos viendo precisamente lo que tiene que ver con la nueva alianza, algunos pasajes que hablan de esta nueva alianza que realiza Jesucristo con la humanidad. También vimos lo que es la clasificación de los libros, recordarán ustedes, vimos los evangelios sinópticos, el evangelio de Juan, el libro histórico de Hechos de los Apóstoles, el libro de las Revelaciones, ¿verdad? Que es el último de los libros, también, que es un libro, en este caso, pues, que es escrito por Juan. También vimos la clasificación de las cartas de Pablo, que hay cartas que son dirigidas a las iglesias, 9 cartas dirigidas a iglesias. También hay cartas dirigidas a personas en concreto, ¿verdad? Como Timoteo, Tito y Filemón. Y bueno, eso es lo que estuvimos viendo en la primera parte. En la segunda parte de la semana estuvimos viendo lo que tiene que ver con la cuestión de la historia del canon bíblico. Vimos datos, ¿verdad? No, a ver, no vamos a la presentación, un poquito más hacia atrás. Veíamos que, sí, Atanasio de Alejandría, sí, no me equivocaba. Atanasio de Alejandría escribe una carta en la que precisamente presenta los 27 libros que son los libros del Nuevo Testamento. Posteriormente, estos libros son, en el Concilio de Roma, se declara, ¿verdad?, el canon bíblico como tal, y después algunos otros concilios vienen precisamente a corroborar esto que el Concilio de Roma en el 382 definió como la lista de libros que son considerados dentro del canon bíblico. Y ya, entonces eso fue lo que estuvimos viendo. El día jueves estuvimos viendo lo que tiene que ver con un poquito de la historia de las versiones que nos han llegado de la Biblia, ¿verdad? Vimos para empezar aquello que tiene que ver por ejemplo, con el texto Receptus. Bueno, primeramente un poquito más hacia atrás, la Septuaginta, recordarán ustedes, vimos lo de la Septuaginta, la Vetus Latina, las versiones de Vetus Latina que había, luego la Vulgata Latina, y después de la Vulgata Latina vimos, ahora sí, algunos textos en español que nos han llegado, como vimos, por ejemplo, la Biblia Alfonsina, fue la primera Biblia en español que tuvimos, después la Biblia del Oso, ¿verdad?
explicamos incluso esto del texto masorético y el texto receptus, recordarán ustedes. Después de la Biblia del Oso, la Biblia Reina Valera, que es la que usamos nosotros, la Reina Valera 1960, comúnmente es la que solemos utilizar los evangélicos. Y también estuvimos viendo un poquito, alcanzamos a ver lo que corresponde a los manuscritos del Nuevo Testamento. Entonces, mi pregunta nada más es muy sencilla. Si sienten que voy muy rápido, o vamos bien, o qué onda, ¿verdad? A lo mejor yo digo, no, pues de volada, ¿no? Estoy avanzando, pero quizá a lo mejor sienten que voy muy rápido, les gustaría retomar algún tema, o no, o le seguimos así, en este ritmo. A mí me parece bien el ritmo, maestro, nada más me cuesta un poquito de trabajo todavía, pues recordar y retener algunos nombres, fechas, pero creo que vamos bien, ya es cuestión de que yo tengo que estar repasando en casa. Ok, muy bien, Teresa, excelente. Sí, de repente los datos, sobre todo en cuanto a años, personajes, quizá de repente eso sí nos cuesta, y a todos. De hecho, hasta a mí ahorita se me estaba olvidando que si era Atanasio de Alejandría o no. Sí, efectivamente era Atanasio. Ok, bueno, entonces vamos a retomar lo de los manuscritos, si gustan. Y en primer lugar, recordarles que, bueno, la Biblia como la tenemos hoy en día, sobre todo hablando del Nuevo Testamento, pues no siempre se tuvo como hoy nosotros el libro para empezar. Sabemos de antemano que mucho menos en el idioma español. Entonces, en un principio, los primeros, las primeras copias, por decirlo así, que se tienen del Nuevo Testamento son manuscritos, como lo podemos ver aquí. Y veíamos precisamente que el manuscrito más antiguo que se cuenta del Nuevo Testamento es el que se llama John Ryland o Papiro 52. Este Papiro 52 es el que estamos viendo en pantalla. Precisamente es el que tenemos en la parte superior derecha. Es lo más antiguo que se tiene del Nuevo Testamento. Y es precisamente un pasaje del Evangelio de Juan, ¿verdad? Entonces, por un lado, dice aquí que este pergamino o este papiro, más bien este papiro, tiene por un lado lo que es Juan 18, 31 al 33 en griego. Y la parte de atrás contiene los versículos 37 al 38. Entonces, lo primero que quiero que hagamos ahorita es, vamos a la cita bíblica, ¿verdad? Para saber qué es lo que contiene el papiro 52. Repito, el papiro 52 es el papiro más antiguo con el que se cuenta, o el escrito más antiguo que se tiene del Nuevo Testamento. Entonces, vamos en este caso, a el Evangelio de Juan. Si gustan, tomamos nuestras Biblias en nuestras manos. El Evangelio de Juan, capítulo 18, verso 31 al 33. A ver, busquemos el 31. Yo aquí ya lo encontré. Es Juan, repito aquí, la cita bíblica la tenemos aquí en pantalla. Juan, capítulo 18, verso 31 al 33. Aquí abajo dice. ¿Alguien lo tiene ya o si no para leerlo yo? Bueno, voy a leerlo. Dice, entonces les dijo Pilato, tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron, a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie, para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir.
Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Y bueno, eso es precisamente lo que contiene el papiro 52 en la parte de adelante, es decir, es el diálogo que está teniendo Pilato con Jesús, ¿verdad? Entonces, básicamente es eso, es el momento del juicio. Y dice aquí en la misma diapositiva, en la parte de abajo, dice que al reverso contiene los versículos 37 y 38. Si vamos al versículo 37 dice: le dijo entonces Pilato: luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es la verdad oye mi voz. Le dijo Pilato: ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo: yo no hallo en él ningún delito. Bueno, ese es el texto bíblico que contiene en la parte de atrás el papiro 52. Entonces, para que nos demos una idea de todos los pasajes bíblicos que conocemos en el Evangelio, de qué está hablando, pues está hablando precisamente de cuando Pilato y Jesús están frente a frente, cara a cara, en ese como diálogo o en esa tipo de entrevista que tiene con Jesús. Entonces, de eso es de lo que nos habla el papiro 52. Luego también vimos la clase pasada, que creo que fue en la parte donde nos quedamos, que hay manuscritos que están escritos en mayúsculas y otros en minúscula, por decirlo así. Los que están escritos en mayúsculas se les llama unciales. Por ejemplo, la imagen que tenemos aquí a la derecha, podemos alcanzar a percibir que las letras, todas las letras son mayúsculas, por decirlo así, o al menos las vemos un poco más grandes, ¿verdad? Que las de la imagen que está acá abajo, en blanco. El tamaño de la letra es mayor, es más voluminosa, por decirlo así. A este tipo de manuscritos se les llama manuscritos unciales. Dice del latín uncialis, que significa una pulgada, por eso se le puso ese nombre. ¿Por qué? Porque generalmente es como una medida, ¿no?, que se le da. Luego dice, es un tipo de escritura en el que todo el texto se escribía en letras mayúsculas. Esto para que lo sepamos y lo tengamos claro por cultura general. Entonces, los manuscritos unciales son aquellos que están en mayúscula. Los que se llaman cursivas, ¿verdad? Los manuscritos en cursivas son aquellos que están escritos con una letra más pequeña. Yo dije minúscula, pero en realidad es más bien una letra pequeña. Es una letra cursiva griega. Entonces, podemos ver en ambas imágenes la comparativa y ver la diferencia entre el manuscrito uncial y el cursivo. El cursivo utiliza una letra mucho más pequeña, más angosta, y podemos ver claramente pues ahí las diferencias, ¿no? En cuanto a la forma de escritura, estamos hablando de la forma de escritura. Bien, a continuación tenemos aquí lo que se llaman los 3 primeros códices. Son 3 de 45. En realidad se tienen, como dice aquí, 45. Esta tabla está sacada directamente, fíjense, la saqué de Wikipedia. En Wikipedia pueden ustedes consultar, precisamente, si se meten, por ejemplo, a códices del Nuevo Testamento, pueden consultar la larga lista, una lista larguísima. Aquí yo puse los 3 principales, que son los que siempre por cuestión de estudio son los que más estudian, son los que más de alguna manera son más conocidos, por decirlo así, ¿no? Estos códices son el códice, como dice aquí viene el nombre en latín, pero en español sería Códice Sinaítico, Códice Alejandrino y Códice Vaticano. Esos son los nombres de los códices. Tienen ese nombre precisamente para que se les distinga uno del otro. Tienen también un símbolo, como podemos ver aquí, un símbolo. Aquí están los símbolos con los que se les conoce. Viene también el siglo en el que se descubrieron, el contenido, que en este caso es el Nuevo Testamento, en los 3, incluso en los 45. Si consultan la lista completa en Wikipedia, van a encontrar la lista de los 45 códices del Nuevo Testamento.
Y luego viene la institución en la que actualmente están esos códices. Todos esos códices se conservan y no solo eso, sino que además son códices que precisamente se están resguardando en bibliotecas con el objetivo de ser cuidados. Viene aquí la ciudad, incluso en la que se encuentra el país, y esos son los códices que se tienen. Códice sinaítico, alejandrino, vaticano. Ahí está. No sé si ya los conocían, si ya habían escuchado hablar de ellos, y si no, pues hoy es la oportunidad para aprenderlo, ¿verdad? Les repito, es Códice Sinaítico, Alejandrino y Vaticano. Son los tres principales, son los más conocidos. Lógicamente que hay muchos más, son 45, pero por lo menos ahí están. Vamos a ver brevemente, como una breve semblanza de cada uno, para que tengamos una idea más clara de cuál es el contenido como tal, ¿sí? Para empezar, tenemos ahí la imagen a la izquierda de cómo se ve el Códice Sinaítico. Vemos que es un códice escrito en 4 columnas, ¿verdad? Entonces, para empezar, el acomodo del texto tiene mucho que ver. El Códice Sinaítico está escrito en 4 columnas. Dice, es un manuscrito uncial del siglo IV, como ya habíamos visto acá en la tabla anterior, precisamente, es del siglo IV, de la versión griega de la Biblia, escrito entre los años 330 y 350. Entonces, por eso es que es del siglo IV, porque fue escrito entre el 330 y el 350. Dice que probablemente en Egipto es donde se escribió. El códex o códice, que es lo mismo, consiste de un total de 346 y medio folio. Folios son como hojas, ¿verdad? Dice aquí, escritos en 4 columnas. Entonces, ese es el total de folios o de hojas que tiene. En este caso son 346 y media. Quiere decir que hay una página que está a la mitad, está incompleta. Y dice, de estos 199 corresponden al Antiguo Testamento, 147 y medio al Nuevo Testamento, y a los otros 2 libros, la Epístola de Bernabé y la parte del Pastor de Hermas. A ver, aquí, cuando habla de la Epístola de Bernabé y el Pastor de Hermas, está hablando de textos que no fueron incluidos dentro del canon bíblico, pero que forman parte de la literatura cristiana de los primeros siglos, ¿sí? No sé si alguien ya ha tenido la oportunidad de leer, por ejemplo, el Pastor de Hermas o la Epístola de Bernabé. Son textos que en su momento, incluso cuando el canon bíblico se estaba formando, en su momento hubo quienes se cuestionaban si estos libros o estos textos tendrían que formar parte de los libros inspirados por Dios. Entonces, hay textos bíblicos, textos de los primeros siglos de la literatura cristiana que en su momento fueron importantes, fueron, sí, vamos a decirlo así, importantes, pero que a pesar de su importancia, a pesar de su relevancia, no fueron incluidos en el canon bíblico, ¿sí? Entre ellos, pues están estos dos ejemplos que menciono aquí. Entonces, quiere decir que el Códice Sinaítico contiene, como vemos aquí, Antiguo y Nuevo Testamento. De los 346 y medio folios o hojas, 199 son del Antiguo Testamento y los otros 147 y medio del Nuevo. Ahí está como la separación, por decirlo así, de Antiguo y Nuevo Testamento. Y además incluían también estas dos epístolas, ¿verdad? Precisamente, que no forman parte de la Biblia, pero que también están incluidas. Luego dice, los libros del Nuevo Testamento están ordenados de la siguiente manera. Los 4 evangelios, las epístolas de Pablo, los hechos de los apóstoles, las epístolas generales y el Apocalipsis. Entonces, si revisamos el orden en el que están precisamente, en este caso, en qué orden aparecen en el Códice Sinaítico, prácticamente podemos darnos cuenta que es el mismo orden que nosotros tenemos en nuestras Biblias, con la única variante de que después de los evangelios siguen Hechos de los Apóstoles. En nuestras Biblias, después de los 4 evangelios, sigue Hechos de los Apóstoles. Aquí no. En el Códice Sinaítico primero están las epístolas de Pablo
y después Hechos de los Apóstoles. Lo demás sí conserva el mismo orden, ¿verdad? Están primero las epístolas generales y después el Apocalipsis. Entonces, ahí para que tengamos una idea más o menos de cómo es el Códice Sinaítico, ¿verdad? Contiene entonces Nuevo Testamento, Antiguo Testamento, la epístola de Bernabé, el pastor de Hermas también, y además de eso, conserva prácticamente el mismo orden que nosotros le damos a los libros, solo con la variante de que Hechos de los Apóstoles está después de las cartas de Pablo y en nuestras Biblias es al revés. Primero está Hechos de los Apóstoles y después las cartas de Pablo en nuestra Biblia. Bueno, ese fue el Códice Sinaítico, que es el que estamos viendo en pantalla, que vemos que está en 4 columnas. Así más o menos lucen las hojas del Códice Sinaítico, ¿sí? Son imágenes, desde luego, sacadas de internet, de repente a lo mejor son aproximaciones, quizá no es una copia fidedigna tal cual, ¿verdad? Pero sí por lo menos para que nos demos una idea de cómo está el Códice Sinaítico, que en este caso es el primero que figura, ¿se fijan? Es el número 1, el que figura en la lista de estos 45 códices. De esos 45, el Códice Sinaítico es el primero. Dice aquí, bueno, ahí dice precisamente el orden de los códices, siendo el primero el Sinaítico, Códice Sinaítico. El segundo códice que vamos a ver el día de hoy es el Códice Alejandrino, sería el número 2. Como podemos ver en la imagen que tenemos a la derecha, el Códice Alejandrino ya no está escrito como el Sinaítico en 4 columnas, no. Ahora vemos que el Alejandrino está escrito en 2 columnas, así tal cual. Dice aquí es un manuscrito uncial del siglo V, tomado de la Biblia griega que contiene la mayor parte de la Septuaginta y del Nuevo Testamento. Entonces, aquí ya tenemos dos datos que ya hemos estudiado, que ya hemos visto en clase. El primero es la palabra uncial. Es un manuscrito uncial. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pues quiere decir que la escritura, la forma de escritura es con letra mayúscula, diríamos nosotros mayúscula, ¿verdad? Esa letra que decimos que mide más o menos 1 pulgada, y que al mismo tiempo dice, tomado de la Biblia griega que contiene la mayor parte de la Septuaginta. Recordarán ustedes que la semana pasada hablábamos de la Septuaginta, que fue, en ese sentido, fue una traducción que se hizo al griego de los textos del Antiguo Testamento que estaban en hebreo y arameo. Se hace una traducción al griego con ocasión de que el pueblo de Israel estaba precisamente en el destierro de Babilonia, y entonces, estando en tierras precisamente como Alejandría, allá que se hablaba precisamente había influencia griega, por eso es que se traduce el Antiguo Testamento al griego. Bueno, pues aquí dice que contiene la mayor parte de la Septuaginta y del Nuevo Testamento. La Septuaginta solo incluía el Antiguo Testamento, pero en este caso el Códice Alejandrino contiene por parte del Antiguo Testamento casi la mayor parte de la Septuaginta y el Nuevo Testamento, que también fue escrito en griego. Dice, se cree que fue hecho en Alejandría, de ahí su nombre, ¿verdad? Por eso se llama Códice Alejandrino. Se cree que precisamente allá es donde se escribió, en la ciudad de Alejandría. Dice, está escrito en 2 columnas, como lo podemos ver, entre 46 y 52 líneas por columna y 20 a 25 letras por línea. Las líneas iniciales de cada libro fueron escritas en tinta roja. Quizá aquí no se alcanza a ver mucho, pero la letra inicial está escrito con tinta roja. Dice, secciones en el libro están marcadas con una letra más grande puestas al margen. Entonces esa letra roja está, como dice ahí, más grande. Luego dice que hay 773 folios de pergamino, 630 en el Antiguo Testamento y 143 en el Nuevo Testamento. Otra vez hablamos de que los folios son esas como hojas, páginas, vamos a decirlo así, esas páginas, y dice ahí que contiene 773
folios de pergamino o páginas. Quiere decir que es más extenso que el sinaítico, porque el sinaítico habíamos dicho que contiene 346 y medio en total, 346. En cambio, el alejandrino llega a las 773 folios. Quiere decir que son prácticamente el doble de folios, es mucho más extenso, en este caso el códice alejandrino. Luego dice, el manuscrito mide 32 por 26.42 centímetros. La mayoría de los folios fueron agrupados originalmente en fojas de 8 hojas cada uno, pero el manuscrito fue reagrupado en tiempos modernos en fojas de 6 hojas cada uno. Entonces quiere decir que aquí hubo un cambio, una adaptación que se hizo con el paso del tiempo. Luego después vamos al que sigue, que sería el Códice Vaticano, que precisamente, como habíamos visto en la tabla, se conserva en la Ciudad del Vaticano, en la Biblioteca Vaticana, allá. Ahí es donde encontramos precisamente este códice, se llama Códice Vaticano. Nuevamente podemos ver que el Códice Vaticano es un manuscrito uncial. Habíamos visto que el alejandrino también es uncial, ¿verdad? Diferente no, pues más bien igual que los demás. El sinaítico, el alejandrino y el vaticano son unciales, son manuscritos unciales. Dice aquí, está escrito en griego, en pergamino, en formato scriptio continua. Scriptio continua es, como podemos ver aquí, pues, como dice la palabra, de manera continua. Entonces, no hay interrupción de punto y aparte, por ejemplo, separación por párrafos. No, toda la información está de corrido. Luego dice, se conserva en la Biblioteca Apostólica Vaticana, de donde recibe su nombre, aunque es incierto cómo llegó ahí. O sea, no se tiene una seguridad, una certeza de cómo es que llegó ese códice ahí. Lo que sí se sabe es que actualmente, pues ahí se resguarda. Dice, el estilo de la escritura es sencillo y elegante. El pergamino es muy fino y delgado. Posiblemente se realizó en piel de antílope. Se ha datado paleográficamente en el siglo IV. Ahí está. Luego dice, contenía originalmente una copia completa de la Biblia de los 70 y del Nuevo Testamento, pero las páginas 1519 a 1536 se perdieron y fueron reemplazadas por un minúsculo suplemento del siglo XV. Consta de 759 hojas, falta una parte importante del Génesis y algunos salmos. Esto quiere decir entonces que se encuentra incompleto el Códice Vaticano, ¿verdad? Vemos ahí que le falta Génesis y algunos salmos. Al mismo tiempo también vemos ahí que hubo una modificación que se hizo, precisamente ya que hubo páginas que se perdieron, pero fueron reemplazadas, como dice aquí, en el siglo XV. Entonces, bueno, es parte de la historia de los códices, ¿verdad? Que hoy se conservan, son los escritos más antiguos. Incluso les comentaba la otra vez que estos escritos o estos códices, con todo y que son antiguos, no son los originales, ¿verdad? No es, digamos, el primer texto que se escribió, no, son copias precisamente que se conservan y con todo y que son copias, digamos, antiguas, provienen del siglo IV, los tres, sin embargo, no dejan de ser copias. Entonces, el original como tal, pues no se tiene. Esa es la realidad, no se tienen los originales. Pero esto no significa que entonces el mensaje no sea el mismo. El mensaje ahí está. De hecho, encontramos otras, precisamente, podemos hacer comparaciones entre los códices que precisamente lo que hacen es venir a confirmar que el mensaje no fue modificado, el mensaje como tal es el mismo, ¿sí? A pesar del lugar en el que se encontraron, el lugar en el que se conservan, sin embargo, la información, digamos, el mensaje de la palabra de Dios sigue siendo el mismo, solamente que en diferentes lugares se escribieron estas copias y fue ahí donde se encontraron y muchas de las veces ahí donde mismo se están conservando. Bien, hasta aquí alguna pregunta, duda que tengan sobre los códices. Vimos códice sinaítico,
alejandrino y vaticano. Los tres códices son unciales, ¿verdad? Habíamos dicho que los unciales están escritos como en mayúscula. Al mismo tiempo vimos que los tres provienen del siglo IV, los tres códices. Quiere decir entonces que el códice, a ver, ver cuál es el... Quiere decir que entonces el códice alejandrino pareciera ser que es el más extenso. Por lo menos más extenso que el códice sinaítico, sí. Y bueno, pues básicamente eso sería, porque acá dice que el alejandrino contiene 773 folios, mientras que el Vaticano dice consta de 759 hojas. Entonces ahí habría una diferencia entre el Vaticano. Parece ser que el códice alejandrino es el más extenso de todas. Otra diferencia también que veíamos ahorita es que el códice sinaítico está escrito en 4 columnas, el alejandrino en 2 columnas y el Vaticano en una sola. Así, también el número de columnas sería como una diferencia considerable, además de que el Vaticano está escrito en scriptio continua, ¿verdad? No hay como quien dice separación, pues, entre un párrafo, otro, como hoy en día lo tenemos, ¿no? Separado en párrafos. Bueno, entonces, hasta aquí, si no hay preguntas para continuar. Bien, vamos a hablar entonces ahora de lo que se llama los rollos del Qumran. No sé si alguno de ustedes ya ha escuchado hablar de esto, de los rollos de Qumran. Dice que también se les conoce como los manuscritos del Mar Muerto, precisamente porque ahí fue donde se encontraron. Entonces, hay gente que prefiere llamarle manuscritos del Mar Muerto, otros les llaman rollos de Qumran. Bueno, ahorita vamos a ver precisamente el por qué. De hecho, si se fijan, tenemos en la diapositiva un mapa precisamente que nos habla como para aclararnos el por qué se le llama rollos de Qumran. Dice ahí que había unas cuevas en Qumran, las cuevas de Qumran, que precisamente están ahí junto al Mar Muerto. Podemos ver ahí en el mapa, está el Mar Muerto y ahí están las cuevas de Qumran, precisamente. Entonces, dice, fueron hallados en Qumran, en Cisjordania. Cisjordania, si se fijan en el mapa, arriba donde dice cuevas de Qumran, dice Cisjordania. Entonces, quiere decir que fueron encontradas en Cisjordania. Dentro de Cisjordania estaban esas cuevas de Qumran. Dice, entre 1947 y 1956. Esto quiere decir que estos rollos o estos escritos del Mar Muerto fueron apenas el siglo pasado, fueron precisamente encontrados. Relativamente podemos decir que son textos recientemente encontrados. No son antiguos, tan antiguos por lo menos como los códices que acabamos de ver, códice sinaítico, alejandrino y vaticano, sino que más bien estos fueron encontrados apenas en el siglo XX, siglo pasado. Entonces, dice, en 11 cuevas del desértico paraje de Qumran. Ahí en las cuevas, ahí encontraron precisamente estos rollos. Luego dice, son una colección de 972 manuscritos. La mayoría datan del año 250 antes de Cristo al 66 después de Cristo. Entonces ahí tenemos el año de datación, dice, datan del 250 al 66 después de Cristo. O sea, posiblemente entre esos años fue donde los podemos, por así decirlo, encontrar. Entre el antes de Cristo y el después de Cristo, 66. Quiere decir entonces que fueron encontrados recientemente, pero entonces la escritura o el tiempo en el que fueron escritos sí, sí pueden ser más antiguos. Bien, dice, las concepciones de los miembros de esta comunidad chocan con las de los poderes sociales. ¿Cómo podemos saber eso? Dice, en el comentario de Habacuc, precisamente dice, se habla de rendir culto a la reina del cielo. Se considera sinónimo de idolatría. Fíjense, no sé si ustedes sabían eso, pero en el libro de Habacuc,
precisamente se habla de esto, dar culto a la reina del cielo. Y bueno, pues ahí tenemos incluso la imagen de la llamada reina del cielo. Desafortunadamente, hoy en día escuchamos esta misma expresión referida a María, la Madre de Dios, ¿verdad? Hay una religión que le da este seudónimo, este título, por decirlo así, sin darse cuenta que la Biblia lo utiliza este mismo título para más bien referirse a esta diosa, por decirlo así. Y bueno, quitando eso de lado, dice aquí en el comentario de Habacuc que se rinde culto a la reina del cielo. Se considera sinónimo de idolatría. Exactamente, por eso es que Habacuc señala este texto y dice que no está bien eso. Dice, tal como lo expone Jeremías 7:18 acerca del culto a la reina del cielo. Dice, los hijos recogen la leña, los padres prenden fuego, las mujeres amasan para hacer tortas a la reina del cielo y se iba en honor a otros dioses para exasperarme. Entonces pueden verificar esto, está escrito en el libro de Jeremías, capítulo 7, verso 18. Ahí está este texto precisamente, entre muchos más textos que podemos encontrar ahí en los rollos de Qumran o en los rollos del Mar Muerto, ¿verdad? Luego dice, entre los manuscritos hallados en las cuevas se encuentran los libros del Tanakh. Recordemos que los judíos no le dicen Antiguo Testamento, solo a los cristianos le dimos ese nombre de Antiguo y Nuevo Testamento, pero los judíos más bien le llaman el Tanakh, que precisamente dice es el Antiguo Testamento, dice, incluida una versión más extensa del libro primero de Samuel. Luego también podemos encontrar en estos rollos los libros apócrifos del Antiguo Testamento, como el libro de los Jubileos, el libro de Enoc, los testamentos de los patriarcas, entre otros. O sea, quiere decir que no solamente en los rollos de Qumran, no solamente vamos a encontrar, en este caso, textos bíblicos, sino que también vamos a encontrar algunos, como les digo, alguna literatura que no fue incluida en el canon bíblico, como podemos ver estos libros apócrifos. Luego también se habla de textos exegéticos, como los comentarios de Pensharim a varios libros de la escritura, o sea, son comentarios. O también dice los libros propios de la comunidad que produjo estos documentos como reglamentos y oraciones propias, entre los cuales destacan el documento de Damasco, también el de una sinagoga, la regla de la comunidad y el rollo de los himnos. Un rollo de cobre con cuestiones contables y relativas a la localización de determinados tesoros. O sea, todo esto es lo que contienen los rollos del Mar Muerto, o los escritos del Mar Muerto, o los rollos de Qumran, como le quieran decir, que fueron encontrados en su momento. Ahí están las cuevas, precisamente cómo lucen las cuevas, donde fueron precisamente hallados estos rollos de Qumran o manuscritos del Mar Muerto. No sé si ya sabían de esto, si tenían alguna idea o habían escuchado hablar antes de esto, de que habían sido encontrados precisamente ahí en Qumran, en Cisjordania. Ahí precisamente fue donde se encontraron estos rollos. Y aquí está el contenido, por decirlo así, de estos rollos. Bien, hasta aquí viene lo que es, digamos, como la parte introductoria de la materia. Hasta aquí hemos estado viendo solamente generalidades del Nuevo Testamento, cuestiones muy generales. Ahora sí pasaríamos a lo que es el contenido. Ahora sí vamos a ir viendo los libros del Nuevo Testamento, libro por libro, empezando por los evangelios. Primero los evangelios sinópticos, luego el Evangelio de Juan, posteriormente Hechos de los Apóstoles, y así hasta llegar al libro de Revelaciones o Apocalipsis. Bien, no sé si ni la hora, ni la he visto, son las 6:45 de la tarde. Todavía tenemos 15 minutos, pero antes de avanzar, nuevamente preguntarles, digo, independientemente de lo que ya comentaba una de sus compañeras, a veces los datos son muchísimos datos,
Y yo también como maestro no pretendo que nos aprendamos todos los datos, claro que no, ¿verdad? De hecho, si me los preguntan, a lo mejor ni yo me los sé todos, ¿verdad? Pero sí que tengamos al menos una idea por si algún día escuchamos un comentario, una predicación, un video en internet, pues que por lo menos no estemos tan perdidos en cuanto a información, que sepamos, por ejemplo, que existen códices, que alguna vez hayamos escuchado eso de códice sinaítico, vaticano, alejandrino, ¿verdad? Que sepamos lo que es un códice uncial y cursivo, por lo menos que tengamos un poco de esa cultura general, ¿verdad? Que sepamos que en Qumran se encontraron unos rollos en el siglo XX, en 1900 y tantos, que se encontraron, que precisamente son documentos que contienen pues parte de la Biblia y también algunos libros que son extrabíblicos, por decirlo así. Entonces, básicamente esa es la intención de ver esto, de ver generalidades y bueno, no sé si hay alguna pregunta, un comentario, sino para pasar a lo que es los evangelios, ahora sí. Todo Todo claro, bien, maestro. Todo bien. todo bien. Yo me acuerdo, maestro, que, bueno, yo era maestra de primaria en algún momento y se hablaba de estos, de los textos del Mar Muerto, como tal, así como lo mencionó, textos del Mar Muerto. No me hubiera, nunca me di a la tarea de investigar en qué consistían estos, pero viendo las cuevas, y bueno, quizá usted sepa un poquito más, y no, no se preocupe, es nada más mera curiosidad. ¿Cómo es que se llegaron a estas cuevas? O sea, ¿son excavaciones permanentes que existen, que están buscando algo? ¿Había cierto indicio de que se podía encontrar algo, algo similar? Si es que lo saben, ¿eh? Si no, no se No, preocupe, nada más es la media verdad, curiosidad. sí, la verdad no sé, me imagino que a lo mejor habría algún geólogo tal vez, quizá buscando y en esa búsqueda, Miguel Arriola levantó su mano, quizá él pueda dar respuesta. Sí, adelante, Miguel. Sí, de hecho hay una publicación en Facebook donde hacen la profundización de los arqueólogos que descubrieron ese lugar y desarrollaron toda la investigación del Mar Muerto y las cuevas y manejan un sinfín de cosas. Hay que estar más preparado para no comprar todo lo que dicen, pero se oye muy verídico porque se basan en algo histórico que son los arqueólogos que están investigando y sacan las fotos y todo. Y es un sinfín de información, pero lo que a mí no me gustó es que después te empiezan a pedir pagos por llevarte a enseñarte todo lo que ellos han investigado. Eso a mí ya no me gustó mucho. Ah, ok, perfecto. Ah, bueno, entonces como podemos ver, hay arqueólogos que precisamente pues, se dedican a eso, ¿verdad? Andar buscando y en esa búsqueda precisamente se encontraron estos rollos, se analizó el contenido y se encontraron con esta novedad, ¿sí? Bueno, entonces vamos a avanzar un poquito más. Vamos
Hola, hola. Hola. ¿Me escuchan ahí? ¿Sí? Ah, ok. Hola, Per- hola. ok, ok. No te escuchas. Está apagado su micrófono, maestro. Hola. Sí, perdón, una disculpa otra vez. Híjole, puras fallas hoy. Una disculpa. Sí, les comentaba entonces que en primer lugar una disculpa, se fue el internet, o sea, así que no depende de mí, pero gracias a Dios ya estoy otra vez conectado. Estamos viendo en primer lugar qué no son los evangelios para después ver qué son los evangelios, ahora sí como tal. Y partir de ahí para empezar a ver el contenido de los evangelios sinópticos. En primer lugar, los evangelios no son ni pretenden ser una biografía de la vida de Jesús, en el sentido de que para empezar, una biografía nos presenta datos históricos, nos presenta, por ejemplo, años, día en el que nació, y los evangelios pues no nos dan esos datos, ¿verdad? No nos dan esos datos numéricos, no nos dan año, no nos dan incluso mucha precisión de los lugares. Vamos a ver que incluso hay por ahí un evangelista que pues al parecer no, de acuerdo a lo que presenta, según la geografía de las narraciones, pues es imposible. Realmente comparándolo con un mapa de aquel tiempo, pues no corresponde a la narración. Entonces, hay muchas imprecisiones si quisiéramos llamarlo biografía. También, por ejemplo, recordemos que Lucas nos habla de la infancia de Jesús, pero los demás evangelios no nos hablan de la infancia de Jesús. Apenas si Mateo nos presenta una genealogía, por ejemplo, una genealogía, pero hasta ahí, ¿verdad? No es una biografía como tal de la vida de Jesús. Tan es así que de la infancia de Jesús, vemos que a los 12 años se desaparece del templo, lo encuentran sus papás, pero de ahí a los 30, digamos, de los 12 a los 30, no hay un registro como tal de lo que pasó con Jesús, al menos en los evangelios no lo vamos a hallar. Entonces, por eso decimos que en un sentido estricto no es una biografía, en este caso el evangelio. Ciertamente nos cuenta algunos pasajes de la vida de Jesús, ¿verdad? Algunas circunstancias, situaciones en las que él se vio, pues de alguna manera envuelto en la predicación del evangelio, incluso en la convivencia con apóstoles, con discípulos, pero no pretenden los evangelios ser una biografía exhaustiva de la vida de Jesús. Por otro lado, también podemos ver que son colecciones de historias o memoriales clásicos. Dice, no son colecciones de historias o memoriales clásicos, en el sentido de que no es una memoria como tal. Ustedes revisan en literatura, pues esto no es una biografía, tampoco no es una memoria, tampoco no es una cronología de los hechos de Jesús, ¿sí? No es una cronología como tal, en el sentido nuevamente de que no nos presenta datos numéricos en cuanto a años. No podríamos a lo mejor realizar como tal una línea del tiempo, ¿verdad? Con años o, en específico o con días en específico, hacer una calendarización cronológica, esto sería imposible de acuerdo a la información que nos presentan los evangelios. Entonces, bueno, vamos a la siguiente diapositiva y ya con eso concluyo. ¿Qué sí son los evangelios? Y es con lo que nos vamos a quedar para el día de mañana. ¿Qué sí son? Bueno, en primer lugar, partiendo de la etimología de la palabra evangelio, del prefijo eu, que significa buena,
y el sustantivo angelion. Angelion significa mensaje, noticia nueva. Entonces, los evangelios, etimológicamente hablando, son la buena nueva, es decir, la buena noticia. ¿Cuál es la noticia? La buena noticia, que Cristo ha resucitado y que Cristo nos ha salvado y que Cristo nos ha liberado del pecado. Por eso tenemos esa imagen ahí, con las manos precisamente liberadas. Estaban atadas por una cadena y en Cristo hemos sido liberados, hemos sido salvados. Esa es la buena noticia de Cristo resucitado. Cristo que precisamente con su pasión, muerte y resurrección nos ha dado vida y vida en abundancia. Es por eso que entonces de ahí viene la palabra o la etimología de esta palabra, el querer llamarles en este sentido a estos escritos evangelio, porque el evangelio es la buena noticia. Entonces, etimológicamente hablando, evangelio significa eso, buena noticia. Y es con lo que nos vamos a quedar el día de hoy. Ya mañana continuaremos precisamente hablando de esto. Y por lo pronto, ya son las 7, ya los dejo para que puedan ir a la siguiente clase. ¿Sale? Me dio mucho gusto estar con ustedes, compartir la clase y mañana nos vemos. No Hasta falten, por mañana, favor. maestro, gracias. Hasta mañana, gracias a ustedes. Bye.